Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión, a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 4 de enero del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestro corazón para que sean ese terreno fértil donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 11, la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo de Dios que nuestros corazones sean ese terreno fértil para que, alimentados de la palabra del Señor, ustedes y yo perseveremos en ella y demos mucho fruto, como dice San Lucas capítulo 8, versículo 15, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, del versículo 35 al 42. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: «He ahí el Cordero de Dios». Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que le seguían, les dice: «¿Qué buscáis?». Ellos le respondieron: «Rabí», que quiere decir maestro, «¿dónde vives?». Le respondió: «Venid y lo veréis». Fueron pues y vieron dónde vivía y se quedaron con él. Aquel día era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Encontró encuentra primeramente a su propio hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir Cristo, y le llevó a Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que quiere decir piedra. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes. Les invito a que se suscriban al canal, que le den suscribir, que le den compartir, que le den me gusta, para que de esa manera la palabra de Dios llegue a más personas. La palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, la ponemos por obra. Ustedes y yo no caminamos en tiniebla, sino que nos dejamos guiar, nos dejamos iluminar por Jesucristo nuestro Señor, que es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14:6. Hoy estamos leyendo y vamos a meditar juntos el Evangelio según San Juan, capítulo 1, del versículo 35 al 42. Vemos a los primeros discípulos de Jesús. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: «He ahí el Cordero de Dios». Los discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Entonces aquí vemos como Juan logra su objetivo.
Él logra, a través de su testimonio, Él tiene sus discípulos. Y a esos sus discípulos, Él los lleva a Jesucristo. Eso es lo que ustedes y yo tenemos que hacer y tenemos que aprender. Juan, él no se hace el mucho, el creído, como quien dice yo soy el primo hermano de Jesús, soy hijo del sacerdote Zacarías, hijo de Isabel. No, sino él es siempre humilde y él enseña a sus discípulos a ver a Jesús, no a él. Por eso en Juan capítulo 3, versículo 30 dice Juan, es preciso que yo disminuya y que él crezca. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. Es importante que ustedes y yo aprendamos de la sabiduría de Juan. Y aquí vemos cómo él logra su objetivo. Él atrae a sus discípulos para que enderecen los caminos, para que preparen el camino del Señor, como dice allá en Isaías capítulo 40 del versículo 1 en adelante. Y una vez que él tiene sus discípulos, él les introduce al Maestro de Maestros, él les presenta a Jesús. He ahí el Cordero de Dios. Ellos dejan de seguir a Juan y entonces siguen a ¿qué? A Jesús. Juan nos enseña que ustedes y yo tenemos que ser un testimonio de vida, un testimonio viviente que atrae personas, no hacia mí, no hacia nosotros, porque nosotros no somos nada. Como dice Lucas 10, 17, Lucas capítulo 17, versículo 10, somos unos siervos inútiles. Así dice la palabra de Dios. Después que ustedes hayan hecho lo que hay que hacer, digan, siervo inútil soy, he hecho lo que tenía que hacer. Ustedes y yo somos unos siervos inútiles. Entonces nunca podemos estar encima de Cristo, sino que con nuestro testimonio, con nuestro proceder, con nuestras acciones, con nuestro actuar, sino que a través de alimentarnos de la palabra de Dios, ustedes y yo, somos un testimonio viviente para que nuestros hijos, para que la esposa, para que el esposo, para que nuestra familia pongan su fe en quién, en Cristo. Es muy importante cómo los sacerdotes, ellos, como dice en Hebreos capítulo 5 del versículo 1 en adelante, ellos son quienes representan a los hombres en cuanto a lo que a las cosas de Dios se refiere. Pero a veces muchas personas ponen su confianza en quién, en el sacerdote. O es que el sacerdote es buena gente, el sacerdote me gusta cómo predica, me gusta cómo enseña. El sacerdote, alguna vez Dios no permita, y ha pasado algunas veces, el sacerdote falla porque es humano. Y cuando el sacerdote falla, muchos dicen, oh, miren, que esto hizo el sacerdote. Pero si todos fallamos, también fallan los padres de familia, fallan los profesionales y todos fallan. Pero como el sacerdote es este, es este, es este, dice el Papa, es como los aviones. Mientras vuelan, nadie habla de ellos. Uno cae ahí si todos le crucifican. Al mismo sacerdote que le confesamos nuestros pecados, que nos perdona en nombre de Jesucristo, a él a veces nosotros, eh, consciente o inconscientemente, hasta lo crucificamos vivo. Pero es que nuestra fe no tiene que estar puesta en el sacerdote. Él es el representante, él es el embajador de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo. Hechos 4:12, no hay un hombre en el cielo o en la tierra por quien debamos ser salvos, sino solo Jesucristo. Solo Cristo salva. Nadie más nos salva. El sacerdote es un instrumento que nos lleva a Jesucristo. Solo Cristo salva. Grábense esto. Solo Cristo salva. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Solo Cristo salva. Nadie nos salva. Ni Buda, ni Mahoma, ni una vaca no te salva. Cristo salva. Cristo vino para morir por ti y por mí. Por eso dice, Él es el Cordero de Dios. Él se ofreció a sí mismo como rescate por muchos. Como dice en 1 Timoteo capítulo 2 del versículo 5 al 6. Entonces, la humildad de Juan Bautista, él enseña a sus discípulos a venir hacia Jesús y cuando le encuentra a Jesús dice, ahí está, Él es el Maestro. Él, ellos le siguen a Él. En Sabiduría capítulo 7,
Vamos a leer el versículo 13. Sabiduría, el libro de la sabiduría, capítulo 7, versículo 13. Dice, sin engaño aprendí y sin envidia la comparto. La sabiduría de Dios es preciso que ustedes y yo aprendamos sin engañarnos a nosotros mismos, con gracia y con verdad. Y que cuando la compartamos, cuando compartamos la palabra de Dios, que la compartamos sin envidia. Miren cómo dice. Sin engaño la aprendí y sin envidia la comparto. No escondo sus riquezas, porque hay muchos que se dedican a estudiar la teología, la apologética y muchas cosas bellas, pero se quedan en sí mismos. Y cuando se trata de enseñar, oh no, esto yo he estudiado bastante, me tienes que pagar, ay, ay, ay. En Mateo 10:8 dice, gratis lo recibieron dando gratis. Entonces, qué importante es nosotros ser humildes, como dice Siracides o Eclesiástico, capítulo 3, versículo 18. Mientras más grande seas, mientras más sepas, más debes humillarte, más debes de ponerte al servicio de los demás. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que cada quien ponga al servicio de los demás la gracia que de Dios ha recibido. No dice que cada quien haga negocio con los demás de la gracia que ha recibido de Dios. No, no es así. Solamente los protestantes hacen negocio de la fe, como dice allí en Primera de Timoteo capítulo 6, del versículo 3 al 10, porque ellos van tras el diezmo y si no das el diezmo te vas al infierno y tantas mentiras que inventan estos herejes protestantes. Entonces, bueno, ¿cómo debemos ustedes y yo aprender la palabra de Dios para hacer ese testimonio que trae a más personas a Jesucristo, especialmente a los de nuestra casa? Primera Timoteo capítulo 5, versículo 8 dice, si alguno, y lo vamos a leer, de hecho, vamos a leer, escuchen, ahorita regresamos aquí al libro de sabiduría. Yo quiero leer con ustedes Primera Timoteo capítulo 5, versículo 8, para que ustedes escuchen lo que dice la palabra de Dios, para que no vayan a pensar que yo me la estoy inventando. Miren cómo dice Primera Carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Cuando ustedes y yo no tenemos cuidado de los nuestros, de nuestros seres queridos, especialmente de sus familiares, de nuestros familiares, a nuestros familiares, cuando vengan los protestantes y les engañen, no es correcto decir, oh, que haga lo que quiera. La vida de cada quien, no. Si Dios nos ha dado esa sabiduría, no podemos enterrar ese talento. ¿Recuerdan lo que pasó allá aquel hombre que enterró su talento? En Mateo capítulo 25, del versículo 15 al 29. Le dijo, siervo inútil, pudiste haberlo puesto a trabajar tu talento. Quítenle talento a él, al que tenga más. Y así somos nosotros muchos. A veces estudiamos y tenemos conocimiento, sabemos, pero ni lo ponemos en práctica ni lo compartimos. O si lo compartimos con envidia. Por algo dice la Sagrada Escritura. Regresamos a Sabiduría capítulo 7, versículo 13. Sin engaño la aprendí y sin envidia la comparto. Sin engañarme a mí mismo. La verdad de Jesucristo. La gracia y verdad de Jesucristo. Sin engaño la aprendí y sin envidia la comparto. No escondo sus riquezas. No tenemos que ser como aquel siervo que fue y escondió ese regalo que recibió de Dios. Porque es un tesoro inagotable para los hombres y los que la adquieren se granjean la amistad de Dios, recomendados por los dones que ofrece la instrucción. Otra vez, versículo 14, Sabiduría 7:14. Que es un tesoro inagotable para los hombres y los que la adquieren se granjean la amistad con Dios, recomendados por los dones que ofrece la instrucción. Por eso ustedes y yo tenemos que estar siempre alimentándonos de la palabra de Dios para que ustedes y yo la pongamos en práctica.
para que nuestros hijos, viéndonos a nosotros en oración, viéndonos a nosotros que leemos la Biblia diariamente, ellos también se encaminen en los caminos del Señor. ¿Qué sucede de hoy en día? Decimos, yo quisiera que mi hijo sea un buen hijo, que sea un buen joven, que sea un buen adolescente. Yo quisiera que mi hija deje las malas amistades. Pero si los mismos papás y mamás, ellos andan con malas amistades, que vienen a la casa y se ponen a tomar cerveza en frente de los hijos y chin, chin las copas, salud, cheers, cheers. Y los hijos están viendo o que están escuchando estas músicas satánicas que como mensaje presentan el desenfreno, el libertinaje, las drogas, el alcohol. Y luego quieren que los hijos sean unos hijos buenos. O ahora la televisión, el internet, que si no se utiliza para bien hace mucho daño a los niños. Y también a los grandes si no lo utilizan bien. Y especialmente empezando desde nosotros los grandes, ¿cuánto tiempo pasamos en el celular viendo cosas, chismoseando por aquí, por allá? ¿Y qué tiempo dedicamos a la oración? ¿Qué tiempo dedicamos a leer la palabra de Dios a nuestros niños? Y por vaguería, digo por vaguería, muchos papás, ¿qué dicen? Papás o mamás, oh, es que a Dios no le gusta la cantidad, le gusta la calidad. No importa si tú rezas solo un Padre Nuestro, con eso ya está. Yo le preguntaría, ¿y dónde dice en la Biblia que solo hay que rezar un Padre Nuestro? Mateo capítulo 26 del versículo 40 al 41 dice que tenemos que orar, rezar mínimo 1 hora diario para no caer en la tentación. 1 hora diario. Pero eso muchos no estamos dispuestos a hacer. Pero eso sí ya nos parece difícil. ¿Qué dice allá en 2 Timoteo 3:15? Desde niño conoce la Sagrada Escritura que te dan la sabiduría para alcanzar la salvación mediante la fe en Jesucristo. Y que dicen muchos papás y mamás que se llaman cristianos, que se llaman creyentes, pero es que eso es mucho para los niños. O sea que el Espíritu Santo se equivocó. La Biblia dice, desde niño conoce la Sagrada Escritura que te dan la sabiduría para alcanzar la salvación mediante la fe en Jesucristo nuestro Señor. Romanos 10:17 dice que la fe viene a través de la predicación de la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe se va fortaleciendo. Cuando aprendemos la palabra de Dios desde niños, entonces vamos adquiriendo la sabiduría para que ustedes y yo nos podamos salvar y también nuestros hijos. Eso dice la palabra de Dios. Desde niño conoce la Sagrada Escritura que te da la sabiduría para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:15. ¿Qué dicen los vagos de los papás, los ociosos de los papás y las mamás? Oh, no. eh, es que el niño, al niño o a la niña le tiene que nacer. Es que tiene que venir de corazón. Es que no se le puede obligar. Palabra de Satanás. ¿A quién le crees? ¿A tus propios pensamientos huecos de vez en cuando? ¿O a la palabra de Dios? Yo le creo a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que a los niños hay que enseñarles a conocer las sagradas escrituras desde niños para que tengan la sabiduría, para que alcancen la salvación, esa es la mejor herencia que se les puede dar a los hijos, enseñarles la palabra de Dios, que no es algo material que se acaba, sino que es algo celestial que ellos puedan alcanzar la salvación, porque de todos los hijos que Dios nos ha dado tenemos que darle cuentas a Dios, qué hemos hecho con ellos, qué le hemos enseñado. Y muchas veces, si ni los papás quieren leer la Sagrada Escritura, peor los hijos. Si ni los papás quieren ir a misa, peor los hijos. El papá tomando con sus amigos, la mamá chismoseando por teléfono. Y quieren que sus hijos sean unos hijos buenos, unos hijos excelentes. ¿Pero cómo? Pero Gálatas 6:7, lo que siembras cosechas. Y los hijos, esto tengan muy, muy en cuenta. No hacen lo que escuchan, ellos hacen lo que ven. Qué fácil es decir para los papás, hey hijo, pórtate bien, recoge la cosa, lava los platos, arregla el cuarto. Y siendo el papá y la mamá mismo que son más desordenados que los hijos.
Pero el hijo dice, pues si papá o mamá, ellos dejan este reguero, pues yo también. Entonces ahí es donde está el detalle, mis queridos hermanos y hermanas, para que reflexionemos. Miren, Juan, él instruye a sus discípulos. Él siempre dice, yo soy menos que Jesús, yo no soy digno de desatarle ni la correa de sus sandalias. Y cuando encuentra a Jesús, les dice a sus discípulos, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios. ¿Y qué hacen sus discípulos? Los siguen a Jesús. Cuando ustedes y yo enseñemos a nuestros hijos a poner nuestra fe, nuestra esperanza en Jesucristo, ellos van siempre a seguir a Jesucristo. De hoy en día hay tantas cosas que el mundo ofrece para que tanto los grandes y peor los niños quiten la atención de Jesucristo. Por ejemplo, en Navidad que acabamos de pasar. Que es que el Papá Noel. El centro de la Navidad es el nacimiento de Jesucristo. Y otros que es que Happy Holidays o felices fiestas. ¡Qué felices fiestas! ¡Feliz Navidad! Celebramos el nacimiento de Jesús. Otros que tenían su arbolito, sus luces y todo. Y lo más importante de todo, la imagen del niño Jesús brillaba por su ausencia. ¿Se dan cuenta? Y más un consumismo, que es que regalos, regalos, regalos. Y yo decía en aquel momento y vuelvo a decir, ¿de qué sirve tantos regalos si en la vida cotidiana seguimos lo mismo y peor en cuanto al conocimiento de Dios? Peor. Por eso en Oseas capítulo 4, versículo 6 dice la palabra de Dios, perece mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Oseas 6:6, ¿acaso me complazco en los sacrificios y holocaustos, sino más bien en el conocimiento de Dios? Y para que ustedes y yo tengamos conocimiento de Dios, tenemos que alimentarnos de la Sagrada Escritura y dejemos la vaguería. ¿Qué decía San Jerónimo? Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y de hoy en día muchos pretendemos conocer a Jesús y no queremos saber de la Sagrada Escritura. Imagínense cómo estamos. Juan 8:47. El que escucha la palabra de Dios, el que es de Dios escucha la palabra de Dios. Nosotros decimos que somos de Dios, pero somos perezosos, no todos. O mejor dicho, no ustedes, otros de por ahí. Son unos perezosos para leer la Sagrada Escritura. Justo ahí les duele por aquí, le hace comezón por allá, le molesta por aquí, tienen que ir a dormir, tienen que ir al baño, tienen que trabajar, tienen que todo. Justo ahí, cuando toca dedicarnos al Señor. Pero cuando esté en el celular, en la computadora, en la tablet, en el chisme o tomando licor, ahí está todo bien. ¿Se dan cuenta el enemigo cómo engaña? ¿Se dan cuenta el enemigo cómo actúa? Muy importante, muy importante. Y nos hace pensar que leerle la Biblia a nuestros hijos es malo. Por ahí en Isaías 5:20 dice, hay de aquellos que llaman al mal bien y al bien mal, que llaman a la luz oscuridad y a la oscuridad luz, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Somos a veces al revés, no todos, muchos sí. Aprendamos de Juan el Bautista. Él trae a las personas, a sus discípulos, a Jesús. Él se queda de ladito. Como dice, es preciso en Juan 3:30 que Jesús crezca y que yo disminuya. Así tenemos que ser nosotros. Que el amor de nuestros hijos, el amor del esposo y la esposa vaya creciendo en torno a Jesús. Yo soy ya casi va a cumplir 3 años de evangelización a tiempo completo. Siempre me gusta dar mis enseñanzas con fundamento, con la Sagrada Escritura. Yo sé que soy humano, yo sé que yo voy a fallar y fallo, a veces consciente, a veces inconscientemente. Dice San Pablo allá en Romanos 7:14 en adelante, a veces hago el bien, a veces hago el mal que no quiero y no hago el bien que sí quiero. Pero me encanta enseñarles con la palabra de Dios. Por si yo me equivoco, soy humano, de pronto me tropiezo, caigo, la enseñanza queda, porque está fundamentada en la palabra de Dios. Y siempre yo le digo a cuantos me escuchan,
Siempre le digo a los niños de la catequesis, nuestro corazón, nuestra fe tiene que estar en Cristo. Él es el amigo que nunca falla. Él es el amor que nunca traiciona. Muy importante. Porque a veces, como comenté hace un momento, tenemos nuestra fe puesta en una persona que fue un instrumento de Dios. De pronto tuvo sus errores y muchos ahí es cuando se enfrían. Oh, pero yo confiaba en esta persona. Pero es que esta persona no es Dios. Nuestra fe tiene que estar en Dios. Y así sea el sacerdote, así sea el evangelizador, así sea el catequista, siempre van a tener sus errores y defectos. Y por eso nuestra fe en Jesucristo no debe de disminuir. Hay que orar por ellos, porque por si andan en malos caminos, para que se conviertan, para que se arrepientan y se conviertan. Pero nuestro corazón, nuestra fe, siempre debe estar en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14:6. Los discípulos siguen a Jesús y Jesús le dice, ¿a qué buscas? Ellos dicen, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Ellos se van con Jesús y era la hora 10:00. ¿Qué quiere decir para ustedes y para mí? Que ya es hora de buscar a Jesús. Y es hora de estar a solas con Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. ¿Qué más estamos esperando para acercarnos al Señor? Muchos decían, oh, después de Navidad, sí, después del Año Nuevo, sí, después de mi cumpleaños voy a empezar a ir a misa, güey. Pero a veces nos vivimos gloriando del después o del mañana cuando no sabemos si ni siquiera hoy vamos a salir de este día con vida. Proverbios capítulo 27, versículo 1. No te glorías del mañana, no sabes lo que hoy te puede pasar. Entonces, hagámoslo hoy. Busquemos a Jesús hoy. Empecemos a orar en familia hoy. Empecemos a rezar el rosario en familia juntos desde hoy. ¿Para qué esperar para más después? Ya cuando toda la familia está destruida, ya cuando toda la familia está dividida. Eso es lo que quiere el diablo. Diablo significa división. Él quiere siempre dividir y sembrar cizaña. Familia que reza unida permanece unida. En el hogar que se reza el rosario no falta lo necesario. Cuán importante es orar en familia y todos los días. Tener ese encuentro con el Señor. Tener esa oración con el Señor, ese momento con el Señor. Alimentarnos de la Sagrada Escritura para conocerle más, para amarle más. Porque si nosotros a veces decimos, amo a Jesús. Cuando alguien me dice, yo amo a Jesús, o sí, y tú lees la Sagrada Escritura, te alimentas, oh no, eso no. Entonces, ¿cómo vas a amar algo que no conoces? San Jerónimo decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. ¿Cómo vamos a amar algo que no conocemos? Tenemos que conocer, y para conocerlo tenemos que escuchar de Él, leer el Evangelio, leer la Sagrada Escritura. Muy importante. Si alguien por ahí se pregunta, yo quiero leer, pero no sé de dónde empezar, le doy una recomendación. Empezamos por el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, Hechos de los Apóstoles, Carta a los Romanos, Carta a los Corintios y etcétera, hasta la Carta de Judas, que está antes del Apocalipsis, Judas Tadeo. Luego regresa desde el Génesis y va leyendo poco a poco, y ahí sí lee otra vez el Nuevo Testamento y llega al Apocalipsis. Pueden decir, pero está muchísimo. Les doy otra idea para que no tengan excusa. Otra idea. El padre Marcos Galvis de Venezuela, él tiene la lectura de la Biblia para todos, desde el capítulo 1 de Génesis en adelante. Ahora mismo, hoy 4 de enero del 2025, ya va desde el libro del profeta Isaías, capítulo 14 en adelante. Escúchenle a él, escúchense, tómense su tiempo, 1 hora diario, sin saltarse y sin hacer correr el video. Entonces no hay excusa. Pueden alguien decir, yo tengo la vista baja o me duelen los ojos porque la letra es pequeña. Entonces el Padre te lo lee y tú solamente escuchas. ¿Qué te parece? Entonces no hay excusa. Entonces ellos vinieron donde
donde Jesús, los dos discípulos vinieron con Jesús y se quedaron con él. Cuán importante. Y eso fue lo que logró Juan, que sus discípulos vengan y se queden con Jesús. Eso es lo que ustedes y yo tenemos que lograr, que nuestros hijos, que nuestra familia venga y se quede con Jesús. ¿Cómo? A través de nuestro testimonio, a través de nuestro testimonio de vida en especial. Porque a veces con nuestro testimonio podemos también alejar a las personas. ¿Cómo se explica que un cristiano esté andando borracho, andando tomando, andando haciendo escándalo por ahí? ¿Cómo se explica? El apóstol San Pedro, de quien vamos a hablar en un momento, dice en su primera carta, San Pedro capítulo 2, versículo 13 al 14. Queridos hermanos, queridos, os exhorto a que como extranjeros y forasteros os abstengáis de las apetencias carnales que combaten contra el alma. Entonces, somos extranjeros y forasteros aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía es del cielo, dice San Pablo, Filipenses 3:20. Y dice, os exhorto que como extranjeros y forasteros os abstengáis de las apetencias carnales que combaten contra el alma. Tened en medio de los gentiles, o sea, de los que no conocen a Dios, una conducta ejemplar. Por eso el ejemplo, como dicen, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Tener una conducta ejemplar, a fin de que en lo mismo que os calumnian como malhechores, a la vista de vuestras bellas obras, den gloria a Dios en el día de la visita. Cuán importante es que ustedes y yo, a través de nuestras buenas obras, que tengamos un comportamiento ejemplar. Es una gran responsabilidad. No nos llamemos cristianos por tradición, sino por convicción, porque creemos en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Colosenses capítulo 4, del versículo 5 al 6. Dice, portaos prudentemente con los de afuera, aprovechando bien la ocasión para siempre hablar de Dios. Pablo, él predicaba incluso cuando estaba enfermo. Gálatas 4:13 dice que él a través de una enfermedad llegó a cierto lugar donde él evangelizó. Entonces dice que tenemos que siempre aprovechar la ocasión para evangelizar, para orar. Que vuestra conversación sea siempre amena, sazonada con sal, sabiendo responder a cada cual como conviene. Tiene que ser nuestra conversación amena, no de doble sentido, no vulgarmente. ¿Cómo se entiende que un cristiano esté hablando por ahí vulgaridades? A ver, díganme, a ver, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se entiende? Y hablando de eso, vamos a leer un momento. Vamos a leer un momento Efesios capítulo 4. Vamos a leer del versículo. Vamos a leer desde el versículo 23 en adelante. Vamos a buscar la epístola a los Efesios. Amén. Efesios capítulo 4. Bien, vamos a leer desde Efesios capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 20 en adelante. Dice, pero no así como vosotros habéis aprendido a Cristo, si es que habéis oído hablar de Él y en Él habéis sido enseñados conforme a la verdad
de Jesús. Despojaos en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo que se corrompe según la seducción de las concupiscencias. Renovad el espíritu de vuestra mente y revestíos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. Qué importante es nosotros como padres de familia o como jóvenes, como cristianos, siempre irnos despojando de lo viejo, de los vicios que antes nos dominaban. Puede ser las malas palabras, ya vamos a ver un ratito. Las malas palabras, puede ser cualquier vicio que nos dominaba. Y que nos vayamos renovando siempre guiados por la palabra de Dios y revestidos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. Ver que siempre estemos obrando la justicia, la verdad y buscando nuestra propia santidad. Muy importante. Hebreos 12:14 dice: buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Bien, ahora sí vamos por el versículo 25. Efesios capítulo 4, versículo 25. Por tanto, desechando la mentira, decid la verdad unos a otros, pues somos miembros los unos de los otros. Ahí está el primer caramelito para nosotros cristianos, ya seamos papás, padres de familia, ya seamos hijos, ya seamos tíos, ya seamos padrinos. Ay, porque los padrinos también no se salvan, ¿no? Hay padrinos que solamente están para la foto y suben al Facebook: soy padrino de fulano. Pero muchos a veces nos descuidamos de los ahijados, de cual tenemos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta en el día del juicio. Dice en Lucas capítulo 12, versículo 47-48, al quien más se le da, más se le va a exigir. Al quien más se le pide, al quien más se le confía, más se le va a pedir. El Señor nos ha dado hijos, nos ha dado ahijados, tenemos que dar cuenta por ellos. Así que ojo con esto. Entonces, ¿cómo ser un testimonio como Juan trajo a sus discípulos a Jesús? ¿Cómo nosotros traer a nuestra familia a Jesucristo? ¿Cómo? Aquí están unas ideas, aquí está la palabra de Dios para que ustedes y yo la pongamos por obra. Dice Efesios capítulo 4, versículo 25. Por tanto, desechando la mentira, decid la verdad unos a otros, pues somos miembros los unos de los otros. Desechando la mentira, decir la verdad. ¿Cuántos nos quejamos? Oh, mi hijo es mentiroso, o fulano de tal, o fulana de tal es mentirosa. Pero si es que nosotros mismos les estamos mintiendo. Alguien toca la puerta: mi hijo, mi hija, dile que no estoy, dile que no estoy. Ellos aprenden de lo que hacemos, no de lo que decimos. Podemos decirle mucho: mi hijo, es malo mentir, es malo dar falso testimonio, pero si ellos nos escuchan hablando cosas que no son, hablando mentiras, eso van a aprender. Y después nos quejamos que es que mienten. No, mis hermanos, hay que corregirnos primero nosotros mismos. Por tanto, desechando la mentira, decid la verdad los unos a los otros, pues somos miembros unos de otros. Si os airáis, no pequéis. No se ponga el sol mientras estéis airados. ¿Cuántos a veces nos ven enojados? A veces hasta les quitamos el habla, no le hablamos por alguna razón. Dice: si os airáis, no pequéis. O sea, está bien que ustedes y yo no estemos de acuerdo con algo, con cierta cosa, con cierta situación, pero eso no significa llegar a la agresión verbal, a los insultos, al odio, a la indiferencia, a quitarle el habla a una persona. Eso no está bien. Y eso no es cristiano. Y a veces nuestros hijos, nuestra familia nos ve que cuando nos enojamos con alguien no le hablamos, no le saludamos. Y eso ellos ven y también aprenden. Y después nosotros queremos decirle: mi hijo, hay que saludar a todos. Pero si él está viendo que nosotros somos los que damos ese mal ejemplo y aprenden de nuestro ejemplo. Ni deis ocasión al diablo. El diablo
Él está, como dicen en 1 Pedro 5:8, como león rugiente buscando a quien devorar. A ver, ¿quién está distraído? ¿Quién no está en gracia y la verdad de Dios para poderle hacer una presa fácil de él? El que robaba, que ya no robe, sino que trabaje con sus manos haciendo algo útil para que pueda socorrer al que se halle en necesidad. El que robaba, que ya no robe. ¿Cuántos padres de familia se dan cuenta que sus hijos vienen de la escuela con un lápiz que ellos no le compraron, con un borrador, con un sacapuntas, con una aguja, un folder, una carpeta que no es de ellos? Y a veces los niños dicen, oh, es que me regalaron. A ver, pensemos, a ver, ¿será que hay otros estudiantes que andan regalando cosas? Hay que ser prudentes con eso, hay que ser muy cuidadosos. Pero si el niño llega a traer algo que no es suyo y no le regalaron, está robando. Y nosotros decimos, no hay que robar. Y a veces los mismos grandes roban y les dicen a los niños que no roben. O los mismos grandes son los alcahuetes, son los que se callan cuando sus hijos vienen con algo que no es de ellos, con algo ajeno. Y no le dicen nada. No le dicen, mi hijo, eso no está bien, eso no es suyo, me va y me pone ahí mismo donde estaba. No, ahí se quedan. Y después nos quejamos, "Oh, pero ¿por qué en la sociedad hay tanta robo, tanta delincuencia?" Por esos padres que son cobardes y no abren la boca cuando tienen que hablar y le tendrán que dar cuentas a Dios. Lean allá Apocalipsis 21:8. No salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que la escuchen. No salga de nuestra boca ni una palabra dañosa, ni una mala palabra. A nuestros hijos si le decimos, hey, eso no se dice, eso es mala palabra. Oh, pero cuando nos enojamos en casa, en el trabajo, o cuando nos chancamos un dedo por ahí trabajando, haciendo algo, ahí nos salen unas palabrotas que nos hacen desconocernos como cristianos. O cuando nos enojamos, nos dejamos dominar de la ira, cómo nos salen esas palabrotas que parece que fuéramos paganos antes que cristianos. Dice el versículo 30, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando ustedes y yo obramos contra la voluntad del Señor, el Espíritu Santo se entristece y el diablo brinca de alegría. Y el Espíritu Santo está triste, dice, y eso que reza el rosario todos los días, eso que acaba de venir de misa, eso que canta en el coro de la iglesia, eso que lee la palabra en la misa. Ay, ay, ay. Mis hermanos, hay que pedirle al Señor, como dice allá en Proverbios capítulo 2 del versículo 1 en adelante, que nos dé prudencia, que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, para que ustedes y yo podamos conocer el temor de Dios, que aprendamos a hacer la voluntad de Dios, para que como Juan, él a través de su testimonio, de su humildad, trae a las personas, a sus discípulos, quienes siguen a Jesús, así también ustedes y yo, a través de nuestro testimonio de vida, traigamos nuestra familia hacia Jesucristo. Y dice el versículo 40, Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces, Andrés estaba con Juan. Y al escucharle a Juan el Bautista que él es el Cordero de Dios, entonces le siguió a él. Este encuentra primeramente a su propio hermano. Miren, como el hermano trae a su otro hermano a Jesús. Muy importante para enseñarles a ustedes y a mí que entre hermanos tenemos que, si vemos a nuestro hermano que no está en los caminos del Señor, traerlo a Jesús a través
de nuestro testimonio a través de mostrarle, de compartirle la palabra de Dios, a través de orar por esta persona. Porque si le compartimos la palabra de Dios y no oramos por esta persona, o sea, tiene que ir la oración con el compartir de la palabra de Dios. Muchos pueden decir, pero tú dices eso porque tú estudias y teología, lees la Biblia y tal. Pero ahí ya tienen todo el material. Lo que tienen que hacer es compartir. Le dan copiar y le dan pegar. Le envían por un mensaje y ya, listo. Facilísimo. Está todo aquí en sus manos. Solamente hay que ponerse en acción. Dice, este encontró primeramente a su propio hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el Cristo. Y le llevó a Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Entonces Jesús le cambia el nombre a Simón Pedro, Cefas, que dice que tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Por eso en Mateo 16:18 le dice Jesús a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra, estas Cefas, edificaré mi iglesia, su única iglesia. Y es a él que luego a Pedro, ahí mismo Mateo 16:19, que le da las llaves del reino de los cielos y le da autoridad. Le dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es al mismo Cefas que en Lucas 22 del 31 al 32 le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como se hace con el trigo. Yo he rogado por ti, por Simón, para que cuando tú vuelvas fortalezcas a tus hermanos. El mismo Cefas que en Juan 21 del 15 al 17 le dice Jesús por 3 veces. La primera vez, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta a mis corderos, refiriéndose a sus apóstoles y sus sucesores. Luego, Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta a mis ovejas, refiriéndose a todos los que habían de creer a través de su predicación. Y por tercera vez le pregunta a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice, apacienta a mis corderos. Entonces a él le cambia el nombre Cefas. Aquí hay muchos herejes protestantes que, que ellos se hacen. Yo hablo griego y esto que el otro, dan vuelta y vuelta y vuelta. Y que no es que Jesús no le cambió el nombre a Pedro con la palabra Cefas, sino es Petrus y Petra. Nada de eso está en la Biblia. El mismo apóstol San Pablo, que habla griego, cuando él se refiere a Pedro, él lo dice en arameo, Cefas, piedra, roca. Por ejemplo, Gálatas 2:9, 1 Corintios 5:15 dice, Jesús cuando resucitó se apareció a Cefas. No dice a Petrus, a Petras, como mienten los protestantes, puras mentiras. Entonces, esto es muy claro que Jesús le cambia el nombre a Pedro porque tiene un propósito con él. Siempre cuando Dios cambia el nombre a una persona, tiene un propósito con esa persona. Por ejemplo, miren, allá en Génesis capítulo 15, versículo 5, nada más para que tengan una idea. Abraham le pone Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 15. A Sarai le cambia a Sara. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento. A la Virgen María le saluda llena de gracia. Entonces, cuando Jesús cambia el nombre a una persona, es porque tiene un propósito con esa persona. En este caso aquí, a Pedro le cambia el nombre a Cefas, que quiere decir piedra, porque tiene un propósito con él. ¿Cuál es el propósito? Que lo va a dejar, de el encargado de guiar a la iglesia de Jesucristo, el embajador, el vicario de Jesucristo aquí en la tierra. El que tiene que apacentar
al rebaño. Desde Pedro hasta el Papa Francisco hay 267 papas hasta el momento. Desde Pedro han transcurrido hasta ahora vamos por el Papa número 267, para que tengan una idea. Entonces ese es el encargo que Jesús le deja a Pedro y por eso le cambia el nombre a Cefas, que quiere decir piedra. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes, por darle compartir, por darle me gusta, por suscribirse al canal. Les quiero mucho en el amor de Jesucristo. Les envío un fuerte abrazo de corazón a corazón. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas vuestras necesidades, las necesidades de nuestras familias y las necesidades del mundo entero. Les envío un gran abrazo. Como dice en Números capítulo 6 del versículo 24 al 26, Yahvé te bendiga y te guarde, que Yahvé haga brillar su rostro sobre ti y te sea propicio, que Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Me llamo Carlos Pauta. Gracias por participar de la meditación del Evangelio del día.